Hola, hola y bienvenidos a este nuevo video. Aquí vamos a reafirmar la postura que habíamos tomado en torno a lo que se le denomina como continuidad de una función real. Y para recordar un poquito, habíamos mencionado que una función real era exactamente una función, pero con la, digamos, sutil pero importante diferencia que el dominio y en este caso el codominio son del conjunto real, ¿ok? Entonces nosotros al tener una imagen de esta función lo que tendríamos es una infinidad de puntos, digamos, a partir de un intervalo, ¿no? Entonces, si nosotros llegásemos a plantear un intervalo, en este caso real, nosotros nos daríamos cuenta que hay infinitos puntos de un, digamos, de un este punto a otro, ¿no? Digamos, en este caso del punto A al B, ¿no? Podemos denominar este intervalo de esta manera. Es decir, que este intervalo pertenece a los números reales, este intervalo es real. Y lo que habíamos discutido también previamente es que lo podemos seccionar de alguna manera en pequeños conjuntos y digamos en estos conjuntos, etcétera, el A1 hasta el AN, tal que en este caso estos conjuntos, al ser, digamos, unidos de esta manera, esto lo podemos seccionar, ¿no? Iban a ser en este caso iguales, ¿no? Al intervalo. A lo mejor parezca algo intuitivo, pero no es tan sencillo de mostrar. Esto, como les decía, esto forma parte de otro tipo de temas que no vamos a ver en este curso, pero probablemente los mencione en algún otro video. Sin embargo, es importante saber cuál es la idea, ¿no? Entonces nosotros habíamos hablado de que la continuidad, en este caso esta idea, es si nosotros tuviésemos algún objeto, digamos, algún conjunto más bien, conjunto grande llamado A, le puse este pequeño slash de manera de a propósito, ¿no? Porque lo que quiero mostrar aquí es que es, este conjunto puede ser dividido en varios conjuntos pequeños, etcétera, llamado, supongamos, A1, A2, y etcétera, incluso de manera infinita, ¿no? O sea, podemos tener un conjunto infinito de estos subconjuntos, o más bien podemos tener una unión infinita de estos subconjuntos en los cuales se parte, digamos, igual a uno ahí, y esto en este caso sería exactamente igual a con esta pequeña barra, ¿no? Esta es la idea que envuelve lo que es la continuidad. Ahora vamos a definir en este video qué es lo que, digamos, podemos asegurar a partir de tener algo que se le denomina como continuidad. Y vamos a observar qué es, en este caso, una derivada, en este caso de la derivada de una función. Y de esta manera vamos a aplicar, o mejor dicho, vamos a entender de qué forma podemos nosotros manipular funciones reales, porque todo este curso es de análisis matemático, pero en este caso es análisis real. No vamos a tocar lo que sería algún otro tipo de conjuntos que sería mucho más complicado de ya sea de integrar o de derivar en este caso, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos tener un conjunto irracional y saber que va a ser mucho más difícil, ya sea derivarlo o integrarlo en este caso. Incluso vamos a preguntarnos si es posible, ¿no? Pero en este caso, pues vamos a definirlo para los reales, ¿no? Sería como un curso inicial. Entonces, definamos una función, en este caso es una función continua. Ya podría ser en un intervalo, etcétera. Podemos decir función continua en el intervalo a, b, cerrado en este caso. Entonces decimos sea f una función continua. Continua. La derivada de esta función f, y ahorita lo voy a explicar de manera geométrica, que es lo más importante, sería el concepto del límite, el cual vamos a ahondar de manera más formal en las próximas clases, pero quería adelantarles un poco sobre qué es lo que vamos a estar trabajando durante todo el curso, que sería la derivada, al menos la mitad del curso sería la derivada, que forma parte de algo que en la mayoría de las materias de universidad se denomina como cálculo diferencial. Lo que quiero mostrar aquí es que si nosotros agarramos el límite de esa función
cuando digamos algún rango de cambio, esta es la definición en este caso del señor Leibniz. De esta función, un pequeño cambio de esta función, x más h, menos f de x. Ahorita voy a explicar bien geométricamente qué es este cambio. Entre h, esto sería exactamente igual a la derivada de la función, por definición. ¿Okay? Entonces esto por definición es la derivada de la función. Esta es la notación de Leibniz. Vamos a ir observando qué otras notaciones puede haber. Esta me parece a mí en lo personal la más precisa porque es la que indica qué es lo que se está diferenciando, lo que se dice que es la diferencia, ¿no? Y lo que vamos a observar es que esto no es otra cosa más que una tasa de cambio, en este caso es una tasa de cambio sobre un ritmo continuo, ¿no? Vamos a observar en qué puntos se pueden usar. Y obviamente lo que vamos a rozar aquí es algo que se llama ecuación diferencial. En este caso, yo tengo unos pequeños videos que he hecho sobre ecuaciones diferenciales, cuales les recomiendo que se pasen por ahí si tienen alguna intriga hacia este tema, ¿no? Y sobre todo un ejemplo de Sir Isaac Newton, que también fue alguien que desarrolla, se podría decir, a la par que Leibniz, este tipo de cuestionamiento sobre el cálculo, solo que él lo hizo de una manera mucho más intuitiva. Entonces esa es la idea, ¿no? Que digamos que está alrededor de la derivada de una función. Ahora, si nosotros lo pusiésemos en contexto, nosotros podemos tener una función continua, tal, de esta manera. Digamos, no tiene que ser necesariamente así. Y nosotros tenemos dos puntos. Y este punto, vamos a definirlo de estas dos maneras. Este punto, o digamos este rango de cambio, le podemos denominar h, que eso fue lo que hizo Leibniz. O bien, ahorita observaremos como la intuición que le dio Newton. Eh, Sin embargo, lo que tendríamos aquí evidentemente es una función, digamos f de x, y obviamente aquí tendríamos f de x más h, ya que ese es el pequeño cambio que tuvo esa función. Ahora, lo que se pregunta realmente el límite de manera intuitiva, lo vamos a definir de manera formal, es cuál sería el punto en el que este cambio, digamos, en este cambio de la función sea lo más pequeño que se pueda, ¿no? Entonces, lo que queremos hacer es que, en efecto, esta h tienda a cero, pero no sea cero porque en este caso evidentemente sería indeterminado, ¿no? Entonces lo que tendríamos aquí evidentemente es un cambio. Si nosotros, en este caso, hacemos esta resta, evidentemente lo que tendríamos es f de x más h menos f de x, ya que esta sería exactamente la distancia, claro, y obvio está que nosotros lo estamos dividiendo en este intervalo, en este pequeño intervalo que se está tratando aquí, ¿no? Obviamente al tener el límite, pues lo que tendríamos es en efecto esta derivada. También tienen la materia geométrica de decir que es una recta tangente, ¿cierto? Porque lo que vamos a obtener es otra función. Eso es lo que quiero que tengan en claro. No vamos a obtener algo que es completamente aleatorio, porque lo estamos construyendo hasta este punto que vamos a obtener otra función. Y lo que queremos es que esa función sea exactamente una recta tangente, digamos que cruce sobre un punto, ¿no? Newton lo tenía en ese aspecto un poquito más claro, porque lo que vemos, por ejemplo, en Newton, vamos a dar aquí la intuición de Newton, es que igual tenemos alguna función. En este caso él lo vio más como un aspecto físico en donde nosotros vamos a tener una velocidad constante, vamos a decir más bien un cambio de velocidad sobre algún marco de referencia constante, evidentemente, no, que no se mueva, obvio. Todas las leyes de Newton funcionan en un marco de referencia, se le denomina inercial. Y lo que vamos a tener es evidentemente un cambio, digamos, en alguna velocidad que tengamos en respecto a algún tiempo. ¿Okay? Pero lo que queremos saber con Newton es algo que se le denomina como la velocidad instantánea. ¿Okay? Entonces la velocidad instantánea evidentemente va a ser la velocidad que nosotros tengamos en un punto específico. Ahora bien, vamos a entender que aquí nosotros vamos a tener dos cambios, ¿no? Vamos a tener un cambio, en este caso, en el tiempo y un cambio en la velocidad, ya que evidentemente estamos lidiando con estos dos, ¿no? Entonces la idea de Newton más bien era observar lo siguiente, también límite, digamos, en este caso es vamos a decir, muy similar o más bien desarrollado a la par, pero se puede notar como la diferencia de la intuición que se tuvo en cada uno de los acercamientos al cálculo, ¿no?
nosotros lo que vemos es en efecto una disminución en t, vamos a decir una forma en la que se comprime, eso es lo que también hace la definición epsilon delta, que es lo que hacemos es de alguna manera comprimir o de alguna manera llegar a un punto completamente pequeño o lo más pequeño que se pueda para asegurar que existen, digamos, en un conjunto. Luego lo vamos a ver más a fondo. Pero lo que estamos haciendo aquí es exactamente lo mismo y lo que obtendríamos es algo que se le denomina como velocidad instantánea. Entonces, digamos, para obtener la velocidad instantánea, este sería el límite, en este caso, cuando el delta, perdón, aquí sería delta de la velocidad, el cambio en la velocidad, y el cambio en el tiempo, en este caso el cambio del tiempo pues sería completamente lo más pequeño que se pueda. Lo que tendríamos es obviamente la definición de la derivada. En este caso esta fue la original, digamos, esta fue la idea inicial, y en efecto esto sería exactamente igual a la velocidad, digamos, instantánea. Ok, entonces vamos a dejarle por aquí. Vamos a hablar de manera más avanzada qué es lo que estamos haciendo aquí. Esto nada más es una idea y quiero que tengan en mente como dentro de todo el curso que vamos a ir desarrollando, pues evidentemente el primer eje, digamos, del curso, pues va a ser lo que es la definición de la derivada.